Pues yo estaba emocionado solo con esa presentación que me hicieron. ¿Usted se imagina? O sea, que a usted lo estén llamando así y aplaudan de esa manera. O sea, tenga la certeza que eso va a suceder. En algún momento yo estuve ahí sentado por primera vez, igual que usted. ¿Quiénes están acá por primera vez? Yo sé que ya levantaron la mano, pero vuelvan a levantar, ¿ok? Yo quiero un fuerte aplauso para ustedes. Les adelanto algo, yo no soy orador profesional ni nada por el estilo. De lo que yo te voy a hablar acá es de un proyecto de negocios, un proyecto de vida, la facilidad del día de mañana poder contar con tiempo y con dinero, eso es libertad financiera. Eso es algo que yo desconocía y realmente esa información la pude adquirir dentro de este proyecto de negocio. Y es la misma información que yo he recibido de ustedes, se las voy a devolver, ¿ya? Desde mi punto de vista. Entonces, esto es un plan de negocio donde cualquier persona puede participar, ¿ya? Todo el mundo puede participar de este proyecto de negocio, pero hay algo realmente que funciona, o sea, que hace que esto realmente funcione. Perdón que te lo repita varias veces. Te lo voy a decir así por lo siguiente. Este proyecto de negocio lo puede desarrollar todo el mundo. O sea, tú estás sentado ahí por primera vez, te adelanto algo, te lo prometo, no vas a entender ni papa, ¿ya? O sea, yo te lo aseguro, cuando yo me senté ahí por primera vez no entendí nada. La segunda vez tampoco, la tercera vez tampoco, fui a un seminario y tampoco entendí. Pero ya yo tenía el firme propósito de obtener los resultados que en este proyecto de negocio se prometían. En el camino vas a ir dando tropezones y vas a ir aprendiendo. Gracias a la persona que te invitó, dale gracias a esa persona. Porque esa es la persona que te va a ir guiando y te va a decir, agarra por aquí, que ese es el camino más eficaz para tener éxito dentro del negocio. Entonces, un plan de negocio donde cualquier persona, tú que estás sentado ahí por primera vez escuchando esto, esto funciona. Ya tiene 53 años funcionando. Yo desconocía esto, a mí cuando pequeño nunca me dijeron, ¿tú quieres ser empresario cuando sea grande? ¿A quién le dijeron eso aquí? ¿Verdad que nadie? Ok, pero ¿quién quiere ser empresario hoy? Ok, perfecto. Entonces, por las personas que levantaron la mano es porque ya tienen la información. ¿Me explico? Muchas personas vienen todos los lunes a esta orientación empresarial, como tú que estás sentado ahí. Algunos vienen y el otro lunes no vienen, pero es porque no captaron la información. Entonces la idea es que esta noche quede con dudas y comiences a buscar información. Eso fue lo que yo hice y eso fue lo que me resultó. Entonces, este plan de negocio funciona, ¿cierto? Sí, ok, pero hay que estudiar en qué mundo nosotros nos encontramos, en qué medio ambiente nos estamos desenvolviendo. Acá en Latinoamérica nos estamos dando cuenta que el empleo está escaseando, ¿cierto? No sé si están conmigo hasta ahí, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Y la jubilación, no sé si han escuchado, ¿verdad? Es que no quiero que sea la información que yo tenga, sino que usted también esté de acuerdo conmigo, ¿me explico? La jubilación, ¿han escuchado que se encuentra en riesgo? ¿Sí? Ok, entonces estamos de acuerdo. Mira, si el empleo y la jubilación están en riesgo, ¿qué debemos hacer? Aquí es donde yo les ofrezco un plan B. ¿Me explico? Pero cuando uno comienza a desarrollar este negocio, comienza a desarrollarlo uno como plan B. Yo reparaba equipos electrónicos, mi profesión era técnico en electrónica. Yo lo estudié de manera autodidacta, eso no fue lo que yo estudié en Cuba en la universidad. Y entonces, fíjate lo que sucede. Me doy cuenta que muchas personas tienen un empleo y de un momento a otro lo pueden perder. ¿Me explico? No sé si tienen algún amigo que le ha pasado eso. Y llega un momento en que cuando uno es empleado, ¿ya? Uno trabaja, ¿cierto? Gana, ¿cierto? Y gasta. También, ¿sí? ¿Ok? Es un ciclo. Trabaja, gana, gasta, trabaja, gana, gasta, trabaja, gana, gasta. Cuando pierdes el trabajo, ¿qué es lo que pasa? Sigue gastando. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Ok? Porque hay que comer. Hay que limpiar, hay que lavarse, hay que bañarse, hay que lavarse el cabello, etc. Eso hay que seguirlo haciendo. Entonces uno sigue gastando. Pero ¿qué es lo que pasa? Uno trabaja, ya no gana, pero sigue gastando. ¿Qué es lo que sucede ahí? Se generan deudas. ¿Me explico? No sé si están conmigo.
Ok, entonces por eso es que esto es un plan B. No esperes a quedarte desempleado para desarrollar este proyecto de negocio. Si ya tienes un empleo en tu horario no productivo, fíjate que libre no, porque yo tampoco tenía tiempo libre cuando yo comencé a desarrollar el negocio. Entonces, en ese tiempo no productivo, comienza a desarrollar el negocio hasta que esto te empiece a dar los ingresos que tú necesitas para sufragar tus gastos básicos, que ganes el doble de lo que estás ganando. Entonces ahí te doy permiso a que decidas lo que quieras hacer. ¿Ya? Por lo general, cuando una persona está trabajando para otro, ¿a qué hora se tiene que levantar? 5. Hay otros lugares que me han dicho que hasta las 3, y eso sí, de verdad que bueno, son unos bárbaros. Pero fíjate cuál es el detalle. Uno desarrollando este negocio a tiempo completo puede darse el lujo de levantarse a las 9 o 10 de la mañana. ¿Ya? Pero tiene que estar también dispuesto a, si tiene que levantarse a las 3 de la mañana por construir su propio sueño, lo va a tener que hacer también. ¿Tú estarás dispuesto? Ahí es donde está el detalle. Fuentes de ingresos. Todos necesitamos una fuente de ingreso adicional. Ya tú sabes más o menos cuánto tú te ganas si estás trabajando y estás escuchando esto por primera vez. Tú sabes cuánto tú ganas el día 15 y el día 30. Pero te voy a adelantar algo también. Yo creo que el día 15, ya usted, antes de que le pagaron el salario, ya usted se lo gastó, porque usted sabe ya cuánto le van a pagar, y entonces ya usted, antes de que se lo consignaran, ya usted distribuyó, esto es para esto y esto, y posiblemente no le alcanzó. Y la otra quincena le va a pasar lo mismo. ¿Me explico? Y la otra le va a pasar lo mismo. En cambio acá, esto es emocionante, porque tú puedes hacer un negocio en el que tú creas un canal de distribución para que se coloque un producto y la compañía te va a pagar un ingreso adicional a lo que te ganas en el margen de ganancia. Eso es importante, ¿por qué? Porque tú no sabes cuánto te va a pagar Amway. Yo he podido hacer que de un mes a otro, Amway me pague 150 o 200 mil dólares de más que lo que me pagó el mes anterior. ¿Cuántos anhelarían tener ese avance en su trabajo tradicional? Que les pagaran esa cantidad de un mes a otro. Que les subieran el salario. ¿A quién le gustaría que le subieran el salario? Que esté trabajando. ¿Ok? Bueno, sí. Bueno, aquí ¿quién se sube el salario? No es Amway. Aquí ¿quién se sube el salario? ¿Quiénes son empresarios que están ganando con Amway? Sí, que me levanten la mano. Ok. Ellos son conscientes que de un mes a otro, si ellos ponen un trabajo y generan un resultado, Amway les va a pagar por ese resultado, no por el trabajo. Y de eso es de lo que vamos a hablar. La fuente de ingreso, todos necesitamos una fuente de ingreso adicional. ¿Por qué? Porque a veces se dan imprevistos. Se rompió la refri, se rompió el carro, hubo que pagar algo adicional con lo que no contábamos y ya es necesario una fuente de ingreso adicional. Globalización. Mira, yo provengo de un sistema, yo vengo de Cuba, ¿ya? Cuando yo llegué aquí era como que si me hubieran puesto en una ruleta esa y me hubieran dado vuelta a 360 y hubiera quedado loco. ¿Ya? No entendía, es más, inclusive, el otro día se lo estaba comentando a una persona, un cubano igual que yo, que cuando yo llegué aquí yo quería devolverme para atrás. Imagínate, porque el cambio era tan brusco que no me adaptaba al cambio. Entonces, eso es lo que vas a tener que hacer dentro de este negocio. Hacer un pequeño cambio. Y eso es lo que va a provocar grandes resultados, porque eso es lo que ha calado en mí. La globalización hace que hoy por hoy todos tengan celulares, ¿cierto? Casi todos tenemos celulares, ¿verdad? Hace 10 años atrás, ¿quiénes tenían celulares? Unos pocos, o sea, los muy adinerados, ¿verdad? Y eran unos ladrillos de este tamaño así que yo los veía en las películas. Hace 10 años yo estaba en Cuba. En las películas yo veía que eran solo los ejecutivos con unas maletas así, que abrían la maleta, dentro de la maleta estaba el celular y era de este tamaño. ¿Ya? Entonces, fíjate lo que hace la globalización. Hoy por hoy, todos tenemos celular. Hoy por hoy, nos podemos conectar por medio de la internet. Yo tengo familia en España, tengo familia en los Estados Unidos, en Cuba, y yo hoy me puedo conectar por medio de mi celular. Ellos me ven, yo los veo, están más cerquita. Hace 10 años eso no se podía hacer. Y eso adivina qué, que gracias a la globalización, negocios grandes se comen a los pequeños. Gracias a la globalización se obtienen algunos beneficios, pero hay algunas
incomodidades que salen en el camino gracias a la globalización. Pero fíjate, en este negocio es un beneficio de la globalización. Amway se encuentra en más de 100 países y hoy por hoy tú puedes abrir negocio con tu código en 12 países de Latinoamérica, porque a la hora de firmar eres empresario desde México hasta Brasil. ¿Te habían dicho eso? Entonces fíjate cuál es el detalle. Pregunta, ¿has sentido que tus ingresos no son suficientes? ¿Quisieras asegurar el futuro tuyo y el de tu familia? Estas son algunas preguntas que te las voy a dejar de tarea. Llévatelas para la casa y estudialas, porque ahí es donde tú tienes que hacer un paréntesis. ¿Por qué quiero yo hacer el negocio? Esto es un proyecto de vida y se requieren 3 preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo y cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo y cuándo? ¿Por qué? Ahí está. ¿Has sentido que tus ingresos no son suficientes? No me levantes la mano. ¿Quisieras asegurar el futuro tuyo y el de tu familia? ¿A quién le gustaría asegurar el futuro de sus padres? ¿A quién le gustaría asegurar el futuro de sus hijos? Cuando tú entras a este negocio, adquieres el derecho de crear un negocio heredable a hijos y nietos. ¿Te habían dicho eso? ¿Quisieras manejar tu tiempo y mejorar tu calidad de vida? Que no te levante el reloj, que te levante la gana de levantarte ya, que la tripa te suena y entonces a esa hora te levantaste. ¿Ya? Bueno, a mí me suenan bien temprano también, no creo. ¿Cómo sería tu vida si tiempo y dinero no fueran un problema? ¿Qué tal si vivieras en la casa de tus sueños? No la que vives hoy, que no hay nada de malo en ella, pero la casa que tú siempre soñaste tener. El otro día estaba conversando con una persona y me decía, y yo solo repito, y me pasa a menudo, ¿ya? Que si le gustaría una casa con piscina, ¿qué tal? Y dice, no, con piscina no, porque me ahogo. Pero, bueno, si no la quiere con piscina, número uno, una grande, un cuarto que tenga un closet aparte, o sea, hay que soñar en grande. La verdad es que cuando tú entras a este negocio, si has dejado de soñar, te exhorto, tienes que aprender nuevamente a soñar, porque de ahí es de donde se sacan los grandes resultados. Cuando tú materializas esos sueños, tarde o que temprano vas a tenerlos viviéndolos. ¿Me explico? La persona que a mí me invitó, yo quiero realmente darle las gracias, porque esa persona me enseñó a vivir el sueño. A mí, yo siempre fui soñador, pero él me ayudó a vivir el sueño. A mí me daba pena entrar a un concesionario de autos nuevos, ¿ya? Un concesionario de, o sea, digamos, la BMW, la Mercedes, etc. ¿Ya? Un concesionario de autos nuevos. En Cuba, para empezar, ni los hay. Los autos que hay son viejos, son del año de la corneta. Entonces, fíjate cuál es el detalle. Me dice la persona que me invitó, campeón, vístase, como dicen aquí, chanese y todas las cosas, ¿no? Y entonces yo me vestía. Cuando yo vine aquí por primera vez, yo venía con un pantalón tipo militar con cosas aquí a los lados. Imagínense el cambio, ¿no? Con una camisa toda verde olivo, parecía yo militar. Entonces llego yo y me cambio, me pongo un traje así como esto, llego a un concesionario y me dicen, señor, ¿qué desea? Pase, tal. Yo entro al concesionario, veo el carro que me gusta, pues voy, me siento en él. Y Nibardo me decía, ¿usted se sienta en el carro? Ya se lo dije, que me invitó fue, o sea, quien me dio el plan a mí fue Nibardo y él, la persona que me enseñó a soñar, ¿ya? Y yo quiero un fuerte aplauso para él. Nos hemos reído porque yo entraba al concesionario, me sentaba ya en el carro, tal, cierro la puerta. Todas estas recomendaciones son de Nibardo, no fue que se me ocurrieron a mí. Y entonces yo cerraba la puerta y yo olía el carro y yo decía, este carro va a ser mío. Y a lo mejor no tenía ni un centavo apenas para el bus, ¿me entiendes? O sea, yo empecé el negocio bien. Y entonces yo me sentaba en el carro aquel y tal, y yo lo olía. ¿Tú sabes cómo huele un carro nuevo? ¿Quién se ha montado en un carro nuevo? Huele rico, ¿verdad? Bueno, eso huele sensacional. Usted se sienta allá adentro, huele a nuevo, usted mira para los lados, se tiene un montón, los carros nuevos tienen un montón de extras y todas las cosas. Entonces usted dice, este carro va a ser mío porque tengo mente millonaria. Y eso lo hacía yo cuando yo me imagino que el tipo que me estaba mirando afuera dirá, este tipo está loco. Cuando yo me bajaba del carro, esa persona me decía, ¿y usted desea comprar el carro? ¿Qué paquete desea? Si lo quiere financiado y tal. Yo le decía, no, yo no lo quiero financiar, lo quiero comprar de contado. Dice, ¿en serio? Yo, sí, lo quiero comprar de contado. Oiga, y adivine qué,
me decía, bueno, ¿y cuándo lo quiere comprar? Yo, realmente ya mismo, pero tengo que consultarlo con mi esposa. En ese momento ni novia tenía. Pero por eso te exhorto a que si tú eres casado, vaya solo. ¿Me entiendes? Fíjate cuál es el detalle. Hoy por hoy, me doy cuenta que esos sueños se hacen en realidad. Porque en el caso que yo me encuentro hoy, mi estilo de vida, así fue como yo conocí a Aníbal y a Yenori, a nivel de platino. Y ellos me decían eso y me lo repetían y me lo repetían. Y el otro día estábamos soñando porque ellos se compraron un carro de contado. ¿Ya? Un carro que cualquiera desearía tener, con un montón de extras y que aquí, que allá. Y, óyeme, y si eso ellos lo han podido lograr, yo también lo voy a hacer. ¿Me explico? Yo pasé del negocio de andar a pie en una moto. Imagínense en una moto con un casquito aquí que parecía la hormiga atómica. Con traje, corbata y todo eso, y la corbata hacía así. Ya te voy a enseñar cómo hacía la corbata. No tenía ni esas prensitas ni nada. Y la corbata, cuando yo iba así, hacía así. Oiga, de andar de andar en moto y luego andar en carro y comprarlo de contado. ¿Me entiendes? O sea, eso es una bendición y poco a poco, o sea, no me mires así, lo que ves aquí, no es lo que voy a hacer, campeón. Es lo que voy a hacer. Y eso es lo que voy a hacer. Aquí no estamos mirando cuál es tu pasado. Lo que estamos preguntando es cuál va a ser tu futuro. ¿Qué es lo que tú esperas para ti? Eso realmente es lo que importa. A partir de ahí vas a ver una serie de números. ¿Cómo sería tu vida si tiempo y dinero no fueran un problema? No podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. No podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Y a mí me dijeron eso. ¿Te has visto a alguien que repara equipos electrónicos y que lleve 20 o 30 años haciéndolo? Sí. ¿Tiene casa? Sí. ¿Carro? Sí. Pero lo debe al banco. Entonces yo no quería eso. Y a veces no quería ni contestar el teléfono porque los bancos los molestaban. Entonces yo no quería ese estilo de vida. Y la educación que uno recibe dentro de este proyecto de negocio te da la posibilidad de tener libertad financiera, no tener que deberle a un banco y de que todo lo que tú poseas sea tuyo, no del banco. Ok. Emprender un negocio independiente. ¿Qué necesitas para emprender un negocio independiente? Yo no conocía nada al respecto de los negocios, absolutamente nada. Pero no me gustaba trabajar para otros. A mí no me gustaba que me mandaran. Cuando yo presté servicio militar, yo me hice amigo de mis superiores para no sentir que me mandaban. A mí no me gustaba y a veces era humillante porque tiraban un papel allá, decían, soldado fulano de tal, recoge el papel. Yo iba a recoger el papel y lo tiraban para el otro lado. Soldado fulano de tal, arrastra, recoge ese papel y uno arrastrándose por el piso y así pasa a veces con los jefes. Si usted llega tarde, ¿qué le dicen? ¿No lo regañan? O le rebajan plata, ¿no? Ese es peor. A veces prefiero no que le regañen que no le rebajen plata. ¿Sí? Ahora, fíjate cuál es el detalle. Con este proyecto de negocio, tú no necesitas un local, no vas a necesitar empleados, no hay cargo social, pero tú eres jefe y eres empleado. Y ahorita te voy a decir qué de bueno hay con eso y qué de malo también hay. Mira, infraestructura e inversión de capital ya están montadas. Dentro de este negocio ya están montadas. Pero para montar una panadería, una pizzería o lo que fuera, allá afuera, tienes que tener una inversión de capital. Y si no la tienes, la pides prestada al banco. Y en ese caso el negocio no es tuyo, es del banco. O lo estás alquilando, es lo mismo. ¿Me explico? Un plan de negocio que funciona. Tiene que funcionar. Tú no te vas a poner a vender, no sé... Tiene que ser algo que funcione, porque de lo contrario tú no lo harías. ¿Me explico? Productos y servicios de calidad. Tiene que tener productos y servicios de calidad. Un negocio mueve productos o servicios. ¿Están de acuerdo? Ok. Capacitación. Necesita capacitación. Si yo me hubiera dedicado a reparar equipos electrónicos sin mi educación, ¿yo hubiera reparado un equipo electrónico? ¿Verdad que no? Yo me acuerdo cuando reparé mi primer televisor. Mira, eso fue, yo apenas estaba iniciando. Y mi padre, fíjate, te voy a hablar hasta de las razones por las que yo estoy desarrollando el negocio. Mi padre en mi cumpleaños me compraba un cautín. ¿Sabes qué cosa es un cautín?
con lo que se solda en las placas electrónicas, ¿ya? Ese cautín en Cuba costaba como $18. El salario promedio es de $25 al mes. ¿Tienes idea? O sea, el sacrificio que hizo para regalarme un cautín. Viene un vecino corriendo donde mi papá y le dice: oye, yo me enteré que tu hijo repara equipo electrónico y tal, no sé qué. Óigame, yo reparaba los equipos de mi casa. ¿Ya? Y mi papá se ofreció a decirle a él que yo reparaba. Mira, yo abría un televisor y el único que lo podía prender luego era yo. Yo abría una reproductora y el único que la podía usar luego era yo. Entonces, fíjate, me llama luego que para reparar un televisor. Oiga, y voy, reparo el televisor, y el hombre, como no conocía nada, agarró la chupeta esa y empezaron a salir rayos hacia el televisor. No sé si han escuchado eso. Porque él no tenía conocimiento. Se requiere de conocimiento para montarse cualquier tipo de negocio y desenvolverse en él. Se requiere de conocimiento, campeón. Tú no puedes pretender desarrollarte como empresario o líder dentro de esta industria si no te preparas. Y ahorita te voy a decir cómo te puedes preparar. Hay un sistema educativo muy rico donde tú te puedes preparar en cuanto a economía, en cuanto al manejo de los productos y en cuanto al manejo de una red de mercado. Claro. Demanda de tiempo completo. Para montarte un negocio allá afuera, si eres el dueño del negocio, eres el primero en abrirlo, el último en salir. El último en salir. Eres el primero que tienes que pagar los salarios, ¿cierto? Y si queda, te pagas tú. ¿Ya? ¿Eso es bueno? En ese caso, el dueño de ti es el negocio, no tú dueño del negocio. Ok, Amway, la mejor alternativa. ¿Por qué hay que conocer sobre Amway? Porque Amway es nuestro socio capitalista. Amway es quien respalda nuestras operaciones. Yo no estoy metido en Amway. Amway es mi socio. Amway pone los productos en más de 100 países para que yo los mueva. Ella pone una plataforma de mercado para que yo coloque el producto a través de una red que yo sea capaz de colocar. Yo tengo negocios aquí en Costa Rica, tengo negocios en Colombia, tengo negocios en Guatemala, tengo negocios en Honduras, en Panamá inclusive, y pronto en El Salvador. Tengo negocios en los Estados Unidos. Inclusive llamo yo el otro día a los Estados Unidos y como allá en inglés le ponen un traductor. ¿Verdad? Fíjate tú qué plataforma de mercado tiene uno, o sea, qué infraestructura tiene uno a la disposición nuestra. Y ese es el monstruo corporativo que nos está respaldando. Amway es mi socio. ¡Qué monstruo de corporación! Yo quiero un aplauso para Amway. Amway es líder en el mercadeo multinivel, una de las más grandes compañías de ventas directas en el mundo, con operaciones en más de 80 países y territorios, fabricante de más de 450 productos. Y en otros países distribuye mucho más de lo que ella fabrica. Una oportunidad de negocio con bajo riesgo y bajos costos disponibles para todas las personas. ¿Quiénes están asociados que levanten la mano? ¿Quiénes pagaron? Ahora bajen la mano. ¿Quiénes pagaron $1000 para entrar? ¿Verdad que nadie? Ok, para entrar al negocio lo que se requiere es aproximadamente, en estos momentos, la afiliación está como en 8000 colones, si no me equivoco. ¿Ya? O sea, 8000 colones los pierde cualquiera. ¿A quién se le ha perdido 8000 colones? ¿O más? Mira, son los mejores 8000 colones que vas a invertir, pero no es la inversión, es la decisión lo que te hace tomar, tener resultados. Seguimos porque el tiempo apremia. ¿Qué te ofrece? Infraestructura y costos de inicio bajos. La compañía te da esa posibilidad. Ya te pone la infraestructura, los costos para iniciar son sumamente bajos, ¿ya? Pero nosotros tenemos que invertir tiempo para generar resultados. Atractivo plan de compensación. Esa es la parte que yo no entendí, pero la más atractiva. El plan de compensación. Porque hay tres formas de ganar dentro de esta industria. ¿Quién se lava los dientes acá? ¿Ok? ¿Quién usa desodorante aquí? ¿Quién usa champú, acondicionador? ¿Quién lava la ropa? Ok, fíjate lo que pasa. Cuando tú comienzas a consumir los productos de esta industria, comienzas a ahorrar. Esa es la primera forma de ganar. Segunda, tú recomiendas el producto.
Al recomendarlo tienes un margen de ganancia de hasta un 30%. Eso es bueno, ¿sí? Ahora fíjate, hay una tercera forma de ganar, que es a través de ese plan de compensación, pero es de acuerdo a tus esfuerzos, no a los esfuerzos de la persona que te invitó. La persona que te invitó te va a apoyar, te va a guiar, va a trabajar contigo de la mano, va a hacer equipo contigo. La idea es que hagas equipo y no que frenes a las demás personas. Porque en la unión está la fuerza. Latinoamérica necesita personas que sean proactivas, no que sean reactivas. Productos de excelente calidad, apoyo y entrenamiento y demanda de tiempo flexible. Demanda de tiempo flexible. ¿Quién para desarrollar el negocio de Amway tiene que entrar a las 8 de la mañana? Tiene que salir a las 4 de la tarde, tiene que almorzar a las 12 del día. ¿Quién? Nadie, ¿verdad? Es tiempo flexible. Y ahí es donde uno se convierte en empresario. El empresario dentro de este negocio es empleado y empresario a la vez. Y eso es bueno y es malo. ¿Sabes por qué es bueno y es malo? Porque el empresario es muy amigo del empleado. Y a veces el empleado le dice al empresario: oye, compadre, mira, están poniendo un partido de fútbol y quiero verlo ahí. O de pronto es la novela o una película buena. Y mira lo que va a pasar. Le dice: ¿será que tú sabes que tú y yo nos llevamos muy bien? ¿Me podré quedar viendo el partido? ¿Me podré quedar viendo la novela o la película? ¿Y sabe lo que le dice el empresario? Como son muy amigos y se llevan, son hermanos y toda la cosa, le dice: tranquilo, compadre, quédese. Usted sabe que usted es mi hermano, puede quedarse, no se preocupe. Adivine qué es lo que pasa. Cero resultado. Cero resultado. Imagínense que si tú eres empleado y están dando un partido a las 10 de la mañana, ¿usted va al trabajo o va a ver al partido? Va al trabajo, ¿cierto? Pues hay que tener el mismo compromiso que tú tienes para el trabajo, para construir tu propio sueño. Son tus sueños. Tienen mucho más valor que el sueño de la persona para la que estás trabajando. ¿Están de acuerdo conmigo? Tu sueño tiene más valor para ti que los sueños de la persona para la que está trabajando, ¿cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Ok, entonces ahí es donde nosotros nos tenemos que comprometer, no emocionarnos. A veces venimos a estas actividades y salimos muy emocionados allá afuera y tal, pero tenemos que comprometernos, no emocionarnos. Sí, es bueno emocionarse, pero el compromiso hace que tú generes grandes resultados. ¿Cómo aprovechar esta oportunidad? Productos de mejor calidad, con ingredientes biodegradables y a un 50% de lo que está gastando. A un 50% de lo que está gastando. ¿Cuáles comprarías? Y con ingredientes biodegradables, que es lo más importante, porque estamos ayudando a que el medio ambiente se mantenga sano, con garantía de satisfacción. Si tú vendes una crema a alguien y no le gustó, tú la puedes devolver a la compañía te devuelve el dinero, para que tú le quedes bien al cliente. O sea, que monstruo de compañía tenemos detrás respaldando. Los productos son de la mejor calidad. Ok, marcas exclusivas. Ahí tenemos nutrición y bienestar, cuidado de la piel, cuidado personal, cuidado del hogar. O sea, son productos de reposición continua. ¿Quién se compró? Bueno, mi barco está aquí adentro. Ahí está. Yo iba a preguntar: ¿quién se compró un carro el mes pasado? ¿Quién se compró un carro el mes pasado? ¿El antepasado? Ah, bueno, ya también se compraron un carro, mira. Pero es una persona que tiene éxito dentro de este negocio. ¿Ya? ¿Quién se compró un carro el mes pasado? ¿El antepasado? ¿El antepasado? ¿Pero quién se lavó los dientes el mes pasado? ¿Quién lavó la ropa el mes pasado? ¿Y el antepasado? Ok, nosotros tenemos productos de reposición continua. La idea de esto es que tenemos los mejores productos sobre la faz de la tierra, son biodegradables, concentrados y nos hacen ahorrar dinero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recomendarlos. Si nosotros los recomendamos, podemos generar una cantidad de clientes confiables que todos los meses nos sigan comprando. Un precio de un paquete, digamos, del hogar, son 37.992 colones y nos hacen ahorrar el 50%. Solo que tú cambies de productos de la gama, ya se ahorran 18.000 colones. Son 18.000 colones que tú tienes más todos los meses. ¿Me explico?
Ok, ¿cuántas personas conoces que comprarían estos productos o pudieran desarrollar el negocio? O pudieran desarrollar el negocio. Fíjate, tú puedes preguntar allá afuera, ¿quién necesita generar ingresos adicionales? Y casi todo el mundo dice que sí. Es más, los que están aquí sentados, están escuchando por primera vez esta oportunidad, ¿quién necesita generar ingresos adicionales? Ok. Inclusive los que están desarrollando el negocio, algunos están apenas iniciando y ganando chequecitos más o menos buenos, pero a lo mejor quieren un poco más. ¿Ya? Si tú eres empleado allá afuera, ¿qué es lo que necesitas para ganar más? Que te asciendan, ¿cierto? Que te asciendan y que te den más responsabilidades, etcétera, etcétera. Mira lo que pasa aquí. Aquí quién te asciende. Aquí como tú eres empresario, el que se asciende es uno mismo. O sea, yo me asciendo. Si yo quiero el mes que viene ganar más, yo tengo que decidir ascender. ¿Me explico? Mira cómo se hace eso. ¿Cuántos hermanos tienes? Tíos, primos, familiares cercanos, amigos, compañeros de trabajo y vecinos. ¿Quién tiene toda esa gente ahí? En su lista. Yo no tenía ninguno. Es más, ni a los vecinos conocía. Yo en mi celular nada más tenía 2 números, el de mi casa y el de una persona que me guiaba cuando me perdía en San José. Decía, campeón, tú llevabas este cartel aquí, ¿para dónde agarro? Oiga, y esa persona fue la primera persona que me dijo que esto no funcionaba y que yo no servía para esto. Yo le dije, ¿de verdad? Yo sí. Mira, la verdad es que te voy a demostrar en un par de años que esto sí funciona y que yo lo voy a hacer, que yo sirvo para eso. Y adivina qué fue lo que me dijo después de un tiempo. Que por yo cabezón, que por eso era que me había dado resultado. Mira, esa lista es importantísima, pero la lista más importante es de las personas que tú no conoces, porque de ahí es de donde yo he podido crear mi grande negocio. Hoy por hoy estoy conversando yo contigo acá, pero hay un grupo de empresarios por allá que se siguen formando, que están escuchando CD como esto, que están leyendo libros, que se siguen lavando los dientes, que siguen colocando los productos, y yo sigo ganando dinero. Muchos de los empresarios que ya están sentados ahí, algunas personas ya hoy en estos momentos están lavando los platos. Tú te estás educando ahí sentado, pero otras personas están usando los productos que tú les has suplido y estás ganando dinero. ¿Qué tipo de compañía es esa? Donde tú estás sentado y sigues ganando dinero. Eso es lo que yo te exhorto a participar. Esa lista es importante, sí, pero la lista más importante es de las personas que tú no conoces. Párate encima de un cerro en la noche, digamos, y mira todo el Valle Central. Todos se lavan los dientes, ¿sí o no? Todos usan champú, acondicionador, jabón de baño, ¿sí o no? Todos necesitan dinero adicional, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a contactarnos, empezar a contagiarnos de esa visión. ¿Cuál es la visión? Vivir una vida de calidad, una vida de comodidades. ¿Y cómo se adquiere? A través de trabajo. No es cuando uno firma el contrato, no. Firmar el contrato es apenas una acción formal. Desarrollar el negocio en promedio de unos 3, 4, 5 años vas a tener libertad financiera. Y ahí es donde comienza uno a ver los resultados y con ejemplo a mostrarle a los demás que esto funciona. Mira, aquí tú puedes hacer varios paquetes. Este paquete del primerito es de cuidado facial. Tú para empezar tienes que comenzar a usar los productos. ¿Ya? Tú tienes que comenzar a usar los productos. Les voy a decir un secreto. Yo empecé a usar esos productos. Ojalá que mi papá nunca se entere de eso. Y entonces, imagínate echándose uno cremita en la cara y todas las cosas. Se sentía uno chévere. Pero entonces yo decía, ahora yo quiero que los demás sientan lo mismo. Entonces el mismo paquete que yo me había comprado a mí, lo empecé a usar en el rostro de mis clientes. Yo empecé a practicar con mi almohada para no meterle un garrafón a alguien, ¿no? Y resulta ser que, o sea, mi primer cliente lo perdí, porque el tónico se le agarró así para los ojos y ya, hasta ahí. El resto, pues empecé a hacer limpieza facial tras limpieza facial tras limpieza facial. Y hoy por hoy la mayoría de mis clientes siguen comprando estos productos y yo no tengo que seguir haciendo limpieza facial. Es una forma de decirle a los demás que tan buenos son los productos. Está el cuidado, digamos, básico del corazón, ¿ya? Hay agua concentrado, omega 3 y vitaminas. Esas vitaminas todos las necesitamos. ¿Quién conoce personas que padezcan de presión alta y colesterol y toda esa cosa?
Ok, mira cuál es el detalle. Comienza a usarlo tú, ¿ya? La persona aparte de que son preventivos, te mantienen totalmente activo, tú sabes. ¿Ya? La persona te va a preguntar, oye, ¿qué es lo que tú tienes? Que estás como eléctrico y todas esas cosas. No, es que estoy tomando unas vitaminas aquí y allá que te aseguro te van a ayudar a bajar de colesterol y a tener la presión normal y tal. Y le recomiendas el producto, ¿ya? No le vendas un producto a nadie, recomiéndaselo. Que él supla su necesidad y todos los meses te va a seguir comprando los productos. Y por allá tenemos el cuidado del hogar que ya lo vimos anteriormente. Si tú más o menos tienes un promedio de 33 clientes, te ganas 285.000 colones, más 62.000 en bono, son un total de 347.000 colones. ¿A quién le vienen bien 347.000 colones adicionales a lo que ya se están ganando? 347.000 colones, campeón. Óigame, cuando yo me empecé a ganar esa plata, yo estaba trabajando para una persona, de hecho un cubano, que se va de aquí del país, de Costa Rica, y yo le sigo trabajando durante 3 meses, y esos 3 meses no cobré un centavo de todos esos trabajos. Y gracias a ese ingreso, yo podía pagar mi casa, el agua, la luz, el teléfono y todos mis movimientos. Ya comenzaba yo a vivir de amor. Y a eso es a lo que yo te exhorto. Pero hay uno para la cosa. Bueno, esta cosa, voy a pasar aquí. Aquí comienzas a invitar a otras personas. Yo te aseguro, esto no lo vas a entender. Agarra de la greña a la persona que te invitó y que te explique bien eso. Yo cuando vine por primera vez no entendí esto. Pero la idea es, ojo, te voy a explicar lo que para mí yo entiendo de esto. Tú invitas a las primeras 3 personas que se encuentran aquí debajo. Este y esa persona. Y el que está allá arriba, se supone que eres tú. ¿Ya? Pero para encontrarte a 3 buenos, háblale a 6, 10, 20 personas. ¿Se van a auspiciar unos 10? Está bien. De los 10, con los 3 mejores con quien vas a trabajar. Y esas 3 personas se van a mover el mismo ejemplo anterior. Se van a ganar más o menos 300.000 colones, 300 y 300. Un poco más de 300.000 colones. Mira cuál es el detalle. Estas personas van a estar agradecidas, pero gracias a esta tabla que está aquí, no sé si la ven, ¿están aquí conmigo en la tabla? ¿Sí? Esto que está aquí es el 9%. El 9% te lo devuelven por mover 1.200 puntos. ¿Qué son los puntos? Yo eso no lo entendía, pero te lo voy a explicar de la forma que yo lo entiendo. Según el valor del producto, es el acumulado de puntos también. ¿Ya? Los puntos hacen que al final del mes, si llegas a los 1.200 puntos, te devuelven el 9%. ¿Por qué crean los puntos? Porque el producto se mueve en dólares en Panamá, en bolívares en Venezuela, y te lo pagan todo en colores acá si tú tienes negocio en otros países. Gracias a los puntos, porque se acumulan. Al final del mes se hace un cierre y te pagan el otro mes todo lo que hiciste este mes. ¿Ya? O sea que el 15 de este mes le van a pagar a todos los empresarios todo lo que hicieron el mes pasado. ¿Están de acuerdo? ¿Están bien hasta ahí? Ok. Entonces, a estas personas les pagan el 9% y el 9% de lo que hicieron. El ingreso proviene del margen de ganancia, un 30%, y del cheque que proviene de esta tabla. La persona que llega al 15% le pagan el 15% de lo que él compró a la compañía. Y luego le pagan 15 menos 9, ¿cuánto es 15 menos 9? 6. Le pagan el 6% de cada uno de los negocios que llegaron al 9. En ese caso, se está ganando 675.000 colones. Entre lo que se gana por comisión, por venta y cheque. 675.000 colones, ¿les vienen bien? Ok. Espero hayan entendido esta, porque si no, no van a entender esta. Esta está más enredada. Los primeros 3 que tú invitaste, se pusieron las pilas e hicieron lo mismo que tú. ¿Ya? Eso es espectacular, porque si otro está ganando, tú vas ¿te acuerdas? Vas ascendiendo. ¿Ya? ¿Quién se asciende aquí? Uno mismo. ¿Cómo? Poniendo trabajo. Chismoseale a otro cómo funciona este proyecto de negocio y dile que cuánto dinero se puede ganar acá y todo lo demás, que se puede levantar a las 10 de la mañana, que se puede almorzar a la hora que quiera, todo eso. A todo el mundo le gusta. Ahora te adelanto algo, para que no saques allá afuera y que lleves una sorpresa. Amway es para todo el mundo, pero no todo el mundo es para Amway. Mucha gente te va a decir que no, no sé por qué, porque esto realmente funciona y a muchas personas nos es de gran beneficio.
Pero fíjate cuál es el detalle. En este caso, en esta tabla, 21 menos 15, ¿cuánto es? 6. Te pagan el 6% no de él, sino de toda esta red que está aquí. ¿Ya? Y en este caso, 21 menos 15, el 6% de esta red, el 6% de esta otra, y los otros 3 que están arriba fueron de los 10. ¿Tú te acuerdas que invitaste a 10, verdad? Invitaste a 10 y cogiste los 3 mejores. Bueno, de esos 10, otros 3 se dieron cuenta el cambio en ti. Y te dicen, oye, ¿qué es lo que tú estás haciendo? No, aquel negocio que yo te expliqué, pero que tú no me has hecho caso todavía. A lo mejor firmaron y tal por ayudarte. Pero mira cuál es el detalle. Esas personas comienzan a ganarse el 9% y tú te estás ganando 1.642.000 colones. ¿Te vienen bien 1.642.000 colones? Ok. Si te estuvieras ganando 1.642.000 colones, ¿tú seguirías trabajando para tu jefe? No. Ok. Oye, gracias, Luis. Ok, mira. 1.642.000 colones. Hay muchas personas que están sentadas aquí en la sala y se ganan eso. Se ganan eso. Y viven ya de este negocio. Pero 1.642.000 colones aún realmente es poquito. No sé si están de acuerdo conmigo. 1 millón es bastante, o sea, relativamente, pero todavía es poquito. Dígalo. Un año y como... No me tome como punto de referencia, porque acuérdate que yo no conocía a nadie, pero me tomó un tiempo aproximado de 1 millón... me tomó un tiempo aproximado de un año y como unos 3, 4 meses por ahí. Acuérdate que yo no conocía a nadie. Y ahora te pongo otro punto de vista. Hay personas que trabajan 20, 30, 40 años por el mismo salario para que el sueño de otros se haga realidad. A veces nos convertimos en mensajeros. A ti te pagan el día 15, ¿cierto? Y el 30. ¿Qué hace uno el día 15 cuando le pagan? A uno le pagan acá y se va para el dueño, para donde está el dueño del supermercado. Oiga, es que yo realmente quiero que sus sueños se hagan realidad. Aquí está. Compra el champú, el acondicionador y todo eso, y él paga su casa, paga las vacaciones, paga la escuela de sus hijos, vuelve el otro 30, le vuelven a pagar acá, ¿ya? Y va de nuevo para el dueño del supermercado. Mira, que yo te quiero mucho, campeón. Aquí está el dinero, no, está. Y se convierte en uno más o menos se va convirtiendo en un mensajero del dueño del supermercado. Y en ese caso, uno es el que tiene que tener el control de su futuro. Si tú quieres generar un ingreso de tipo jubilación, ¿de quién depende? ¿Del gobierno? ¿Tú crees que el gobierno se acuerda de Juniel? O sea, Costa Rica es un país libre. Y es fuera de serie, aprovechalo. Aprovechalo, úsalo a tu favor. Sé tú el protagonista de tu futuro. Sé tú quien de pronto puedas hacer este tipo de cosas. Mira, ahí no para la cosa. Cuando tú ayudas a otros a que se ganen ese millón y algo, ¿ya? Fíjate, cuando tú ayudas a otros a ganarse ese millón y resto, tú empiezas a ganar aún más que eso. Yo he ayudado a otros a que se ganen eso, pero me falta un pincito para ganarme más o menos, calculo yo que 3 veces eso. ¿Y cuánto tiempo me habrá tomado? 4 años. ¿Cuántas personas tienen que trabajar para poderse ganar más o menos 2 millones o 3 millones de pesos al mes? O sea, tienen que trabajar durísimo. No sé si están de acuerdo conmigo. Son $6.000 al mes. Saben que en Estados Unidos tú te podrías ganar $6.000 al mes, ¿verdad? Durmiendo 2 horas al día. Durmiendo más o menos 2 horas al día. Teniendo por lo menos unos 3 o 4 trabajos. Y gastando 4.000. Y gastando 4.000. Mira, ¿hasta dónde quieres llegar? El cielo es el límite. El cielo es el límite. Aquí, o sea, nosotros tenemos que cambiar de mentalidad. Nosotros tenemos que comenzar a pensar en grande. El mercado número 1 de Amway son los asiáticos. ¿Por qué? Porque ellos se la creen. Para que tú te la creas tienes que primero que todo aprender a ganar dinero con esto. Cuando tú empiezas a ganar cheques con Amway,
tú le dices a otro, ya yo estoy ganando. No es lo mismo que tú entras a Amway, vendes 4 o 5 productos, le hablaste a 2 o 3 personas, no estás ganando dinero, le dices a otro, tus ojos transmiten eso. No estás ganando, no vas a transmitir la visión. Entonces apenas entre, lo primero que tienes que hacer es ganar dinero. Gane dinero. Gane dinero. Y tu creencia va a fortalecerse. Mira, hay viajes. Encima de que te ganas todo ese dinero, te castigan con viajes. Hay personas que ahora hace como una semana o 15 días viajaron con Amway. Hay algunos sentados aquí en la sala que levanten la mano. Si hay algunos manos que levantar. Okay. Mira, realmente yo valoro que son pocos. Todos los que estamos sentados aquí, todos podríamos estar viajando. Ya yo he viajado con Amway y es fuera de serie. Es espectacular. Te lo pagan todo, te tratan como un rey. Óyeme, y uno no tiene que sacar un centavo del bolsillo, pero para nada. Eso fuera de serie. Ok, ahí están los viajes. El otro año es a Cancún. ¿Pero qué? Hay que estar dispuesto a dar algo a cambio. Ahí está el viaje, lo pongo. Ok, ahí le va un video. Bueno, creo que le va. El compromiso de Amway es transformar la promesa en realidad. Imagínate que puedes viajar con tu familia. Mercadeo en la industria de ventas directas y todas las herramientas para ayudarte a lograr la vida que siempre has soñado. Incentivos para incrementar tus ganancias, como Fast Track, desarrollando líderes, y el incentivo para nuevos niveles. Fascinantes viajes a destinos locales e internacionales. También ponemos en tus manos las herramientas para comunicar todo esto a tus equipos y mantenerlos siempre motivados. Si logras maximizar todas estas oportunidades, experimentarás una aventura en un sitio con una riqueza natural y cultural que te deslumbrará. Playas azul turquesa con arena blanca, peces exóticos y arrecifes de coral son la combinación ideal para que vivas inolvidables momentos. Explora la historia y la tradición de la enigmática cultura maya y sumérgete en esta fascinante aventura. Seminario de Liderazgo Amway Cancún 2012-2013 en familia. Es tiempo de cosechar para que puedas disfrutar de una mejor vida para tu familia. Es por eso que en este seminario de liderazgo hemos considerado la posibilidad de que viajes acompañado de tu familia a un increíble y mágico destino. Imagina ser el protagonista de un sinnúmero de aventuras en el puerto más bello del Caribe mexicano. En Cancún no hay espacio para el aburrimiento. Es el lugar perfecto para disfrutar de un día de reposo y de una excitante vida nocturna con espectáculos internacionalmente reconocidos. Inspira para ganar y vive junto a tu familia las vacaciones de tus sueños en Cancún. Goza este rincón de maravillas. En Amway, mejor vida para tu familia. Trabajando juntos bajo una bandera, como una familia, con una voz, logramos todos nuestros sueños. ¡Viva México! ¿Quién quiere ir a Cancún? Ahí nos vamos a ver entonces. Fíjate que ya levantaste la mano y te vi. Te tienes que estar allí. Ok, y hay viajes también, o sea, según el nivel también hay otros viajes. Y para los diamantes el próximo año es a Dubái. O sea, quien se atreva a marcar la diferencia va a poder disfrutar de un viaje de esa índole. Y a ver si aparece el video también. Sí. Sí. En Amway, el éxito es mucho más que un logro. Es un principio de vida. Nuestros líderes son el ejemplo vivo de que hasta los sueños más increíbles se pueden alcanzar. Su grandeza se cristaliza al formar parte del Club Diamante y el Club Diamante Ejecutivo. Si logras convertirte en diamante o superior en el año fiscal 2012-2013, Amway te invita a celebrar con tu pareja el fruto de tu esfuerzo en una ciudad que es ejemplo de que los sueños no tienen límites. Dubái. Ubicada a orillas del Golfo Pérsico, en Dubái todo es enorme. Y resulta increíble saber que hace tan solo 40 años no había nada más que desierto.
Lo primero que te sorprenderá es su majestuosidad, llena de maravillas de la ingeniería y la arquitectura modernas. Dubái es considerado uno de los 10 destinos turísticos más cotizados y exóticos del mundo. Es una ciudad de derroche y opulencia, la capital de la sofisticación y el lujo, a la altura de las más grandes. Parecería que fue hecha para festejar a los diamantes de Amway América Latina. Una ciudad en la que ya tenemos un lugar reservado para quienes alcancen la cumbre del éxito. Dubái te espera. Si trabajamos juntos bajo una bandera, como una familia, con una voz, logramos todos nuestros sueños. ¿Qué le pareció eso? Ahí nos vemos en Dubái. ¿Quién quiere ir? Mira tú, oye, yo miro ese video y yo lo vivo, yo quiero estar ahí. Yo me acuerdo cuando yo inicié el negocio, Nivato me decía, se iba a los viajes, me decía, campeón, ¿dónde están tus maletas? O sea, porque no quiere estar en el viaje, no quiere poner el trabajo, realmente tienes que estar dispuesto, tienes que decidir y vas a poder estar en esos viajes. Inclusive yo pude viajar con muchos de los que están allí sentados ya y es fenomenal, porque viajar a un hotel y tú no conocer a nadie no es tan bonito como viajar y que la mitad del hotel que está hospedado ahí, usted sabe que ya te lo conoce. Te lo vas a tropezar en la cena, te lo vas a tropezar en el desayuno, te lo vas a tropezar en la piscina y adivine qué va a pasar. Vas a conversar con esa persona de todas las cosas buenas que están sucediendo. Yo me acuerdo que en una ocasión nos metimos dentro de un jacuzzi y había unos españoles y éramos como 4 allí. Adivine qué terminamos haciendo. Estábamos todos con una cerveza, una piña colada, algunos y tal. Y terminamos dándole el plan a los españoles aquellos. Metimos en el jacuzzi, hablando el mismo idioma. De eso es de lo que se trata, que estemos hablando el mismo idioma. Apoyo y entrenamiento, tú construyes tu negocio, pero no estás solo. La persona que te invitó quiere que tú tengas grandes resultados, ¿ya? Quiere que tú prosperes, pero tienes que, primero que todo, yo no sé si tú crees o no, yo respeto tus creencias, pero tienes que creer en el Señor y darle la gloria a Él, orar para que todas esas cosas se den. Luego de eso, tú vas a poder... vas a poder darte cuenta que un empresario dentro de esta industria ya tiene que mover volumen. ¿Están de acuerdo? Tiene que contactar personas. ¿Están de acuerdo? Y tiene que educarse. Si alguna de esas 3 cosas no está haciendo, todavía no está siendo un empresario. ¿Me explico? Es probable que sea un consumidor, es probable que sea un vendedor. Pero un empresario dentro de esta industria tiene que estar moviendo volumen, contactando personas y educándose. En la educación es donde se va tejiendo, es donde se va formando ese diamante. ¿Ya? Donde se le va dando calor, donde se va puliendo ese diamante. Y ahí, ¿qué es lo que queda? Amway pone a tu disposición Instituto de Negocios Amway, INA, que te ofrece CD, seminarios, orientaciones empresariales como esta. ¿Ya? No sé si miran a su lado, hay alguna silla vacía. Son sillas de personas que allá afuera necesitan estar escuchando una oportunidad de negocio. ¿Quiénes de los que están aquí? ¿Quiénes de los que están aquí han estado buscando una oportunidad? Pues darle gracias a Dios esta noche porque esta es la oportunidad. Tienes que aprovecharla. Tienes que aprovecharla. Mira por qué. Hay CDs como libros como estos. ¿Ya? ¿A quién le hablaron de un libro como este? Descubriendo triunfadores. En la escuela le dijeron que podían leer esto. O sea, ¿le hablaron alguna vez de un libro como este? ¿Verdad que no? Ok. Y aquí detrás hay una serie de audios de personas con mucho éxito dentro de la industria que mueven grandes cantidades de volúmenes. ¿Ya? Entonces tienes que estar dispuesto a exponerte a la información. A partir de ahí vas a obtener grandes resultados. Por último, ya estamos terminando, nos queda como 1 hora. Mira lo que pasa. Empieza ahora. ¿Cómo sería tu vida si contaras con todo el tiempo y los recursos económicos que quisieras? ¿Qué estarías haciendo?
Si no tuvieras que ir a trabajar y tuvieras $1 millón guardados en el banco y no tuvieras que ir a trabajar y tuvieras la casa de tus sueños. Mira, ponte en marcha, regístrate en Amway, activa tu código, analiza el catálogo de entrenamiento y materiales de apoyos. Hay un catálogo de productos. El negocio no es de un catálogo, el negocio es tu nombre. Tú tienes que romper ese eslabón dentro de la familia de pobreza. Comienza a ser una persona exitosa, comienza a ser ejemplo para las demás personas en Costa Rica. Para que el día de mañana muchas personas estén buscando empresarios como tú, que estás sentado ahí con éxito. Oye, mira, yo quiero ser lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque ya tú has marcado la diferencia, porque ya tienes el resultado. Pero hay que trabajar más duro, campeón. Si tú estás sentado y escuchando esta oportunidad por primera vez, no te asustes. Comienza a buscar la información. Yo te aseguro que no entendiste nada. ¿Ya? Pero no entendiste nada porque tú seas bruto, sino porque yo soy malo explicando. Lo que queda es, campeón, soñar. Hay una libre empresa el día 26, no te lo pierdas, tienes que estar allí. Si estás escuchando esto por primera vez, eso tiene un costo de aproximadamente 26.000 colones, si no me equivoco. Ese es el valor del evento. ¿Me explico? Pero es incalculable. La información, el valor de la información es incalculable. Tú no sabes cuánto va a reportar eso para tu futuro financiero. Vale la pena que estés allí y que invites a otras personas que estén allí junto contigo y vas a ver los resultados. Nos vamos a ver en Cancún si tú pones el trabajo. Nos vamos a ver en otras playas del mundo. Los quiero un montón y buenas noches.